es catalizar el fármaco o el sustrato. Entonces ahorita vamos a mirar un ejemplo acá adelante en la siguiente diapositiva acerca de eso de la fase 2. Catalizarlo es como acelerar. Exacto, acelerar el proceso. O sea, cuando yo acelero el proceso bioquímico, entonces la enzima es la que llega ahí a hacer eso. Entonces cuando la enzima tiene un ritmo metabólico, pero cuando yo lo acelero, entonces lo estoy catalizando, entonces se inestabiliza. ¿Listo? ¿Bien? ¿Están como el metabolismo todo? Como parece que hubieran tomado codeína. Sí. Hay muchos con codeína aquí. Sí, están con morfina que ya están. Subieron los picos de insulina. Hagamos una pausa. ¿Una pausa? ¿Cómo así? Pausa activa. Entonces la fase 2 tiene 4 procesos, así como tenía la fase 1, ¿no? No. Esto es como para que lo mencionemos porque eso, como les digo, no vamos a abordar en química pura. Entonces tenemos la metilación, la glucuronización, la acetilación y la sulfación. Esos son los 4 procesos que utiliza la fase 2. O sea, el hígado escoge alguno de esos procesos para hacer el efecto, o sea, para hacer la ¿qué? Catalización. La catalización, pero la Conjugación. conjugación. ¿Listo? El hígado escoge cualquiera de esos 4 procesos para hacer conjugación del sustrato o del fármaco. ¿Por medio de qué? De un fenómeno llamado catalización de las enzimas microsomales hepáticas. ¿Listo? ¿Ya se la copiaron? No. Catalización de las enzimas metabólicas. O sea, la finalidad de la fase 2 es hacer conjugación por medio de estos procesos, Sí. o este, pero ¿por medio de qué? De un fenómeno llamado catalización, realizado por quién? Por las enzimas microsomales hepáticas. ¿Que dónde están? En el retículo endoplasmático también. Listo. Muy bien. ¿Listo? Next. Uy, pero ¿qué pasó en publicidad? Mayor pace, fácil. Entonces, las reacciones de fase 2 aparece lo que estamos diciendo de la glucuronización, o también llamado glucuroconjugación, metilación, acetilación, conjugación con sulfatos, lo mismo como con la fase 1 de poco de cosas, conjugación con péptidos, conjugación con glicina o hipuratos y conjugación con glutatión. O sea, el hígado es loco. El hígado tiene una cantidad de cosas, yo no sé cómo ese hígado trabaja. O sea, yo admiro mucho el hígado, la verdad. Sí, yo lo admiro por todo lo que le toca hacer. O sea, es que el hígado, estamos hablando solo de fármacos, es que metan en la cabeza, es que el hígado también, todo lo que usted le ingrese en comida, alimentos, el hígado también le toca pelear ahí. Ahora es usted, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, entonces terminan en el bailatino metiéndose, chupando 2 botellas de ron allá, y a quién le toca recibir ese golpe, al hígado. Y si la persona fuma, al hígado. Y si mete ese alcacerse, primero aquí. Uy, si este man tiene pesterraya, no lo pido. ¿Sí o no? En vez de calcetosis, el hígado. Pobre hígado, ¿cierto? Pobre hígado. Parece estudiante de medicina. ¿Cierto? El hígado es tremendo. Sí. Admirable. Al hacer todo este poco de vainas. Pero entonces, sepamos las 4 fases las 4 procesos de la fase 2 ya: la metilación, la glucuronización, la acetilación y la sulfación. Pero esto ya es como más a gran escala. A gran escala. ¿Listo? Entonces aquí miren, reacción, la enzima que participa y los grupos funcionales. Entonces aquí tenemos glucuronización. ¿Cuál es la enzima que realiza la reacción de glucuronización? La UDP, glucuronidad transferasa. Eso es como para que sepamos Pero aquí, cultura ¿qué es general lo de enzimas. importante de aprender? ¿Sí? Vamos a hacer cultura general de enzimas. La glucosidación, ¿qué enzima está ahí? La sulfatación, ¿qué enzima está allí? O sea, es como para que sepamos de cultura general de las enzimas que participan en la fase 2. ¿Listo? Fase 2. Entonces, básicamente esto es como un cuadrito general.
Se lo aprenden, sí, pero pues yo no voy a decirle, uy, bueno, mencióneme 3 reacciones y 3 enzimas. Ay, ya ¿Sí o no? ¿Cómo lo preguntaría? Cultura general, profe. No, eso es cultura general. Ah, bueno. Por Entonces, eso, pero es bueno que aprendas cultura general. pasemos. Ah, sí, ahora sí pasé. No oigan eso porque después sí lo preguntan. ¿Se acuerdan que cuando yo hablaba de absorción, cuando yo hablaba de distribución, habían factores que podían alterar esos mecanismos? Para el metabolismo también hay. O sea que tenemos factores que pueden afectar ¿a quién? Al metabolismo hepático. Entonces aparecen factores endógenos y factores exógenos. O sea, propios de quién? Del paciente, ¿cierto? Y estos que son externos al paciente. Entonces, factores endógenos que son fisiológicos. Dice la especie. ¿Cómo así la especie? ¿Qué? La raza. La raza. La raza humana. No, la especie, la raza humana. Nosotros, todos los que estamos aquí, pertenecemos al reino de los mamíferos. Nosotros nos apartaron para no pues que la raza. Nosotros somos iguales a un conejo, a un ratón, a un mico, a un elefante, pero porque somos del reino de los mamíferos. ¿Listo? Eso. Es la especie. ¿Listo? Entonces, la especie puede variar. O sea, nosotros, obviamente el metabolismo de nosotros va a ser diferente al de un conejo, al de un gato, al de un perro. O sea, las especies fisiológicamente pues tenemos variación. La edad, ¿por qué? ¿Cómo es el metabolismo entonces aquí en la edad? Aquí tenemos que mirar las edades extremas. ¿Cuáles son las edades extremas? Niños menores pueden ser de 5 años o adultos que mayores. ¿Cómo sería el metabolismo de un niño de 54 años? Súper rápido. ¿Cómo sería el de un anciano? Muy lento, ¿sí o no? Entonces podemos tener problemas con esos metabolismos. Pasa lo mismo con la absorción. ¿Con los qué? Que pasa lo mismo que con la absorción. Que está pues la edad Bueno, como. también, o sea, igual se ve la absorción de la edad. El género. En los hombres el metabolismo es diferente al de las mujeres también. ¿Por qué? Por procesos hormonales, ¿sí? Por muchas otras cosas que las mujeres de pronto tienen en ese metabolismo agregado. Las hormonas pueden alterar patrones del fármaco. Si la hormona tiene contacto, si una mujer tiene problemas como decir, tenga un adenoma de la hipófisis o que tenga un síndrome ovario poliquístico, ¿sí? Que altera los patrones hormonales. ¿Estamos de acuerdo? Factores genéticos. Factores genéticos como cuál? Polimorfismo Quiere decir que enfermedad sería genéticos. ¿Sabes qué es un polimorfismo genético? Pues que la persona tiene un patrón genético que altera los enlaces a nivel del ADN, pues a nivel de quién? Del hígado. Entonces, cuando yo tengo un polimorfismo genético, es una enfermedad genética que afecta al hígado, que hace que se trastorne el proceso celular del hígado, y lo cual no se sintetiza de forma adecuada el citocromo P450 o las enzimas que acabamos de ver ahí. Entonces, si las enzimas no se sintetizan de la manera correcta, ¿qué va a pasar con el metabolismo? Se ve alterado. ¿Estamos de acuerdo? Con los polimorfismos, porque esto es como algo de herencia genética. O sea, no falta la genética, en todos lados la genética está metida. Y tenemos factores que patológicos. Ejemplo, patologías que pueden afectar el metabolismo. Cirrosis. Una cirrosis, ¿sí o no? ¿Qué más? Hepatitis B. Las hepatitis, A, B, C. ¿Qué más? El hígado graso. ¿Cómo se llama el hígado graso? Entonces, las patologías. Esteatóxico. La esteatosis hepática, claro. ¿Ya? ¿Ya la encontraron? No. Claro. Entonces coloquémosle esteatosis. ¿Saben qué es esteatosis? ¿Listo? Por ahí me mencionaron la cirrosis, ¿sí o no? Por ahí me mencionaron las hepatitis. Hepatitis. A, B, C, D, ¿cierto? Ahí, claro, ahí F, G. Claro, podemos ver no diga que Colombia. Hasta la delta. ¿Qué más? Otra enfermedad infecciosa. Esta es por virus, ahora por bacterias. La leptospira,
Claro. Uy, muchachos, ustedes están viendo esto reciente, no No hemos llegado no, ahí. llegado allá. Ah, se han visto bacterias, qué pena. No lo estamos viendo, pero ¿Qué otra en cosa algún me puede momento afectar lo el hígado? No sé. Uy, o sea, no responde, entonces hay que iniciar 30 por 2. 30 compresiones por 2 ventiladores, que no responde. Está en paro. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Un parásito que a veces los quistes a nivel del hígado, ¿cierto? Se encapsulan. ¿Qué? ¿Y de antidosis? ¿O cuál? Por eso, los quistes parasitarios. ¿Hay algo que más que me pueda afectar el hígado ahí? Pues bueno, eso es lo general, ¿no? Tipo de patologías. Pero a veces en patología aparece esto. Otra patología. Hepática, ¿por qué? Profe, cuando hay... ¿Insuficiencia qué? ¿Qué tiene que ver el corazón con el metabolismo? Si estamos hablando de patologías que afectan el hígado, pero ¿qué aparece este señor aquí? Puede ser por la de la cábala inferior. Sí. Insuficiencia cardíaca. Está bien. Entonces, está dañado el corazón supuestamente acá por una falla cardíaca, ¿cierto? O sea, que el corazón se aumentó de tamaño. ¿Cómo se llama el aumento de tamaño? Cardiomegalia. Y esa cardiomegalia puede ser por sobrecarga de volumen, ¿cierto? O sea, que el corazón está ganando por sobrecarga de volumen, pero el corazón no es bobo. El corazón redistribuye el líquido, él no se va a quedar con eso. Entonces, la aurícula derecha está congestionada, tampoco, y otra electroglicemia. Entonces, la aurícula derecha está congestionada de líquido. Entonces, cuando el corazón va a liberar todo eso, entonces la aurícula no es boba, ya devuelve retrógradamente esa sangre. ¿La devuelve por quién? Por la vena cava ¿qué? Inferior. ¿Y a quién se le va a pasar toda sobrecarga de volumen? El hígado se va a congestionar y también se va a aumentar el tamaño que se llama ¿cómo? Hepatomegalia. Entonces, si yo altero la función estructural del hígado, la función fisiológica también se va a ver ¿qué? Alterada. Entonces, eso afecta al metabolismo, o sea, que es una falla cardíaca retrógrada, o sea, que daña hígado, y la falla cardíaca retrógrada también daña ¿qué? Pulmón, terminando haciendo edema pulmonar. O sea, devuelve por todo ese sentido. ¿Sí me hago entender? Muy bien, muy bien. O sea, estamos ahí en ese pedacito bien orientados. ¿A dónde es que estábamos? Aquí. Listo. La dieta. Alto consumo de proteínas. No, proteínas. No tanto grasas, proteínas. Carnes rojas. Hay gente que es adicta a comer carne roja, se desayuna con carne roja. A las medianueve carne, a las 12, al mediodía carne, a las medias 3 carne, a las 6 carne. Y después a las 9 de la noche vean, hay un pedacito de carne que estoy como que no he comido. Entonces eso hace aumentar la síntesis del citocromo P450. Altera su función. Y las dietas bajas en carbohidratos también hacen que el citocromo P450 también altere su función. Entonces, las dietas keto. ¿Cómo? Las dietas keto. Sí. Factores ambientales. Ejemplo. ¿Qué creen que puede dañar? En la parte, exacto, ahí se lo dijeron. El humo emitido por las carros. El humo emitido por los carros, no, porque estaríamos todos Por así los ya. tractores. No, ¿y qué más pega si no tractor? La radiación. No, a lo que es más La riesgo, radiación. la radiación, La radiación solar. pero ¿cómo afecta el hígado? no sé. A través del epitelio. ¿Cómo? O sea, nos paramos en eso que está allí. Entonces, si nos paramos a ver cómo nos afecta el hígado. Factor ambiental. O sea, aquí estoy hablando de factores ambientales a exposición de algo químico. Por Estamos hablando El humo del del tabaco. tabaco. ¿Cierto? ¿Qué más? El humo del tabaco, el humo de leña, claro. El humo de carbón, ¿cierto? El humo de carbón. Pero el smog sí debe de ¿Pero cómo? alterar también. Pero Ah, ¿cómo? El ¿Cómo? smog también debe alterar. El smog, pues sí, pero yo me refiero a la persona, o sea, digamos,
Una persona que todos los días cocine con leña lo mismo que... Pero una ¿cómo? persona que vende la llana que vende la arepa en la esquina todos los días, lleva 22 años con esto. Los vapers. Eso es que faltaba, no lo van a mencionar. O sea, lo están negando. O sea, están escondiéndolo. El vapor. La gente le da miedo hablar del vapor. A mí me da miedo hablar del vapor. Pero es que esta es la moda ahora, los aerosoles. ¿Cómo? Me dicen que aerosoles, vapor de agua, dice la gente. Ah. Calentado por una batería. Pero no explota, ¿no? No queda sin nariz, sin dientes. ¿Sí o no? Yo he visto ya pacientes con eso, ya con diseño de sonrisa por sepultar el vapor y ya con cirugía plástica porque les explota algo en la cara. Sobrecarga de energía esos vapores. Se recalienta. Claro, eso explota. Pero lo que explota es lo de menos, la cara y la regla. Pero ya cuando haya el pulmón no se le puede arreglar. ¿Sí o no? Una donación. Donación. Una pulmoplástica. Eso no me debe. Eso no me debe. Entonces, estos son factores ambientales por exposición que pueden afectar el hígado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque todos esos tóxicos empiezan a circular por dónde? Por sangre y ahora llegan a de quién? Al hígado. Ella puede vivir. Otros factores Otro- que habla de que lo que está haciendo el compañero de los profármacos, o sea, inducción enzimática o inhibición enzimática, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces vamos a mirar qué es esa vaina de otros. Entonces aquí, miren, tenemos el metabolismo. Entonces tenemos algo que puede inducir o algo que puede inhibir. Entonces, los fármacos más clásicos o conocidos que pueden generar inducción, o sea, convertirse en inductores son el alcohol, ¿sí? Por eso es que la persona, ¿usted han hablado del término acetilador? Sí. Hay acetiladores rápidos y hay acetiladores lentos. El acetilador rápido es el que llega y está para la botella corriente y ya está borracho. Y el acetilador lento es el que llega, lleva 3 días ahí. Y está ahí. Yo, ¿qué la vamos a pelar? ¿Sí? Entonces, ojo. Entonces, el alcohol, pues como lo ingerimos por vía oral, entonces van a hacer el efecto del primer paso. Entonces, genera un mecanismo de inducción sobre la parte hepática, alterando la función. ¿Cuánto se demora una copa? Vamos a hacer un ejemplo. La copa de aguardiente aquí. En metabolizar el hígado. Una copa. Voy a estar dando el ejemplo que ya eso está probado científicamente. Una copa de aguardiente, ¿cuánto se demora el hígado en metabolizar? Como 8 días, ¿Cuánto es rápido? una semana. A mí me duró una semana. Pero hay un día o dos, máximo, un día o dos. Uy, profe, no se demora. Eso es, uno toma y el otro día todavía está transpirando. No, ¿Cómo que no? es que 4 horas. Una copa, estoy haciendo la equivalencia en cantidad de mililitros. Pero el problema es que, El escuchen, problema es que nos tomamos una copa. escuchen, es que el problema es que la gente va a una fiesta y no se toma una copa. Sí, es verdad. La gente se va para allá a Bailatino o a todas las zonas de donde está Menga, todo eso por allá donde está Lili. No, Accionista. Ha pasado. ¿sabes qué? Yo puedo ir cuando está DJ Olmes ahí tocando, yo decir, yo DJ. Pero la noche cuando no está. Entonces, ¿qué pasa? La gente no se toma una copa. La gente sobreentiende mal el mensaje. Y se toma O sea dos. que si uno se toma Ahí se toma las 200 copas de Karol G. Se puede tomar otra. una prueba ¿Cuánto de le dura alcoholemia, las no 200 sé. copas de Karol G? 800 horas. O sea, que el hígado está Pues ocupado. se supone, según lo que dice. Entonces, una persona que toma las 200 copas de Karol G sale a las 4 de la mañana de esas discotecas y ¿qué sabe hacer un borracho en la calle? Accidente. Ah. Y Y ya. entonces, un borracho, no me van a decir que un borracho sale a buscar comida vegetariana. No. Grasa. Grasa. Esos borrachos tienen ese hígado vuelto a nada con esas 200 copas de Karol G. Y entonces ese pobre hígado está ocupado. Y usted le mete, pues, a un sancocho de ese marrano, lo que sea. De costilla. Una costillota así, esos chicharrones. Sancocho de costilla. Dos Caldo chicharrones de de 10 costilla. vagones. Y usted le mete todo de garacerío y el hígado dice, bueno, ¿y esto qué es?
Por eso, pero o sea para la novena meterse a 7 salsa de esas hamburguesotas con toda la ley. A McDonald's, profe. ¿Y qué ocurre? El hígado dice, pero ¿para qué me van a meter más problemas? Yo estoy ocupado con las 200 cosas. McDonald's en la Roosevelt en la madrugada. Yo vomito. Si uno se toma esa copita y espera las 4 horas, puede Pues salir a se supone conducir. que el hígado ya sintetizó y metabolizó la Ya que me puedo tomar otra copita y... Y espero 8 horas. 2 copas y espera 8 horas. Bueno, entonces, Para que no la multe. poniendo acá el tema, el alcohol, listo, hace parte de los inductores, es el que hace que el hígado afecte su función metabólica. Fácil. Fenobarbital, ya vimos que era un barbitúrico sedante, fenitoína, un anticonvulsivante, ¿sí? La rifampicina, ¿saben qué es? Un antibiótico que se utiliza para la tuberculosis, ¿cierto? Eso actúa La en los virus isoniazida, ¿qué es? en el aire de los virus. Son antibióticos para la ¿qué? Tuberculosis, pero tienen una alta tasa metabólica hepática y es hepatotóxico. Y el rojo tenemos los que inhibidores. Ketoconazol, ¿qué es eso? Es ¿Un antimicótico? un Es un antimicótico. antifúngico o antimicótico que es para los hongos. Y la amiodarona, ¿qué es? Un antiarrítmico tipo o clase C para los paros cardíacos, ¿sí? De ritmos desfibrilables. Eso lo vamos a ver, eso lo vamos a ver después. Si Dios quiere, si yo estoy en sexto, el sexto me lo voy a volver a encontrar. Si Dios quiere, el sexto me lo voy a encontrar en reanimación cardiopulmonar. Entonces, allá en reanimación ya empiezo a preguntar todos fármacos con dosis y cómo lo van a colocar y ya está. No, ya Sebastián Saavedra, otro médico, un inmunólogo. ¿Y por qué Médico, no nota no, usted, profe? ¿Ah? ¿Por qué no? Porque no me da las horas. Pero puedes No. cambiar para próximo semestre. No, pues no sé, yo la iba a coger, pero un momento otro. El próximo semestre. Ya no deje. Sexto, No, puede dejar general. y para No, pues, trabajo nosotros. puede dejar general. Puede dejar general y pasa mejor a clínica. ¿Listo? ¿Sí me van a entender aquí? Sí. Entonces vamos a pasar aquí entonces a esta. Entonces, el concepto del metabolismo en la parte de la inducción y la inhibición, entonces, es transformación de fármacos en otra sustancia química, o sea, digamos, en una sustancia más polar, que recibe el nombre de metabolito. ¿Listo? Ahorita vamos a hablar del profármaco que estamos diciendo. Debido a la acción de enzimas presentes en el organismo, entonces, ¿qué consecuencias puede traer la parte de la disfunción hepática? Entonces digo, inactivación o que se altere la inactivación, activación de profármacos, lo que estás diciendo, potencialización o toxicidad. O sea, usted puede tener estas consecuencias en el metabolismo hepático. Entonces lo que estaba por acá preguntando el compañero dice activación del profármaco. ¿Saben qué es la activación? Es como convertirlo en otra sustancia para que haga un efecto. O puede ser tóxico o no tóxico, o benéfico. ¿Listo? Es quitarle un grupo, ¿no? Por ejemplo, lo que él decía, lo de la aspirina, como es que ácido acetil salicílico, le quité el grupo acetil para que quede el ácido salicílico, que va a funcionar. Eso está encadenado con los fármacos que usted nos dijo, digamos, los mitos, digamos el omeprazol, el someprazol, que uno es el que se absorbe de una. Sí. Pero todavía vamos a mirar. Hay una otra diapositiva que tengo ahí de los profármacos. Características y ventajas principales de lo que estamos hablando. Entonces, mira, aquí están los profármacos. Ahora les explico qué es. Entonces, puede haber una inactividad inicial. No tiene efecto terapéutico significativo del sustrato o el sustrato farmacológico. Hasta que hasta que el metabolismo los convierte en un fármaco activo. Mejor biodisponibilidad, se utilizan para aumentar la solubilidad en agua o mejorar la permeabilidad a través de las membranas biológicas. O sea, el hígado puede hacer todo ese tipo de conversiones. Mayor especificidad, o sea, ayuda a dirigir el fármaco hacia un tejido o a un órgano específico, reduciendo la toxicidad en los tejidos sanos. Y el ejemplo aquí, los profármacos. Miren, L-Dopa, ¿saben qué es L-Dopa?
se transforma en dopamina para tratar ¿qué? Parkinson. El fármaco usted lo consigue como L-Dopa, se llama así. La caja L-Dopa y el medicamento el paciente lo ingiere por vía oral, pero el cuerpo el hígado lo metaboliza y lo vuelve ¿qué? Dopamina, para poder controlar. Estas cosas suceden es en fase 1. Sí, eso sucede en la fase, claro, en la fase de oxidación o reducción. Pero está en un estado profármaco, o sea, está fabricado en un estado profármaco. ¿Sí me van a entender? Profármaco quiere decir que usted ingresa, pero el cuerpo se encarga de activarlo. ¿Estamos de acuerdo? Está el enalapril. ¿El enalapril qué es? De la Es un abuelita. fármaco antihipertensivo, pero cuando usted lo toma en profármaco, lo vuelve enalaprilato, o sea, que es el activo, o sea, que ya puede hacer una función. O está farmacológicamente activo. ¿Estamos de acuerdo? Está la codeína, lo que dijimos. Morfina. ¿Se convierte en qué? En morfina, el ejemplo que yo di ahorita, que el niño le doblaron la dosis. Y está la aspirina, vean lo que usted está diciendo. Se hidroliza a ácido salicílico, le quitan el grupo acetil. ¿Listo? Entonces se llaman profármacos. El hígado también puede hacer esto, y hay más todavía. Es que estos son un ejemplo no más básico. Profe, Ahora hay muchos más fármacos. ¿y por qué sencillamente no los hacen como ¿De activos? Es que yo he escuchado que generalmente son más caros ¿Más caros que? hacerlos así en la forma activa. Si lo hacen, pero son más No, sí caros. los hacen. El omeprazol, el omeprazol sería un profármaco y el esomeprazol sí Pero sería ya hay eso, me pasó también ya directo. Sí. Pero ¿se acuerdan que eso estaba relacionado con los MeToo? ¿Se acuerdan de los cuadros de los MeToo? Las innovaciones. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, resulta que la mayoría están en profármaco, pero hacer... Pero eso es para ganar 20 minutos, o entonces no. Sí, pero de todas maneras los hay, pero digamos la mayoría están en profármaco. Bueno, hasta aquí, ¿me hago entender? Listo, eso era el metabolismo. Ahora vamos a la última fase, que es, y eso que sacan bolsa y todo. Entonces, la excreción. La excreción ya es la fase final de la farmacocinética. ¿Listo? Entonces, uno de los mecanismos los cuales se utiliza para la eliminación de los fármacos del organismo en forma de metabolitos. Entonces, las vías de excreción más usuales, ¿cuál es? Pero, ¿cuál es la principal? La vía renal o urinaria. Luego, la segunda vía de importancia está la vía biliar o enteral. ¿Se acuerda que por la bilis decíamos que iba a materia fecal? Luego, usted puede eliminar fármacos por sudor, por saliva, por leche materna, por epitelios descamativos de la piel, por las uñas, por moco, por lágrimas. Usted puede eliminar fármacos por cualquier parte que tenga fluido vaginal, fluido espermático, por cualquier lado van los fármacos. ¿Listo? Entonces todo lo que expulse del cuerpo en fluidos. Pero la principal vía de excreción del fármaco siempre va a ser, casi en el 90% de los casos, la renal. ¿Listo? Así que es que el sudor era de mayor importancia. Y eso que aquí falta una. ¿Cuál? La pulmonar. ¿Sí? Entonces la pulmonar con el alcohol. También con los anestésicos, ¿qué? Inhalatorios. Entonces la pulmonar también se comporta como eso. Muchos fármacos se eliminan por vía pulmonar también. Pero no es la primaria, son secundarias. ¿Listo? Bueno, ahora. Creo que colocamos entonces pulmón pulmonar. Sí, o sea, digamos yo mencioné estas, pero yo mencioné otras más. Lágrimas, no está aquí, ¿cierto? Mencioné qué más, moco. Si usted tiene esa tos con pólvora, que sale, ese moco va a cargo de fármacos. ¿Ah? Usted, fluidos vaginales, fluidos, ¿qué? Seminales, también van con fármacos. Todo lo que expulse el fluido va a eliminar fármacos. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Listo? ¿Vamos a cambiar? ¿Pausa o seguimos? Pausa.
No terminamos. ¿Cuánto falta? O sea, no, o sea, si continuamos, salimos antes de las 5. O si paramos, salimos antes de las 5. ¿Acaso no es a las 4? Ah, no, entonces acabamos. Igual, esta es el último proceso. Yo prefiero irme De esta. antes. Continuemos. Yo prefiero irme antes, pero no sé. No decíamos. Voten, ¿qué quieren? Puedes ir acá. Entonces vamos a hablar, no, pues ustedes, por eso, si seguimos, pues vamos a salir antes de las 5. Yo prefiero seguir, yo prefiero. Salimos es a las 4. Bueno, entonces vamos a hablar de la primera vía que es la más importante. ¿Cuál? La renal. excreción renal. Entonces la excreción renal, el principal órgano encargado aquí de la excreción pues va a ser el riñón. La excreción renal de los fármacos es el resultado de 3 procesos. ¿Cuáles? Esos son los 3 procesos que quiero que se aprendan. La filtración glomerular, la secreción tubular y la reacción tubular. Esos son los 3 procesos que están mediados en el riñón para poder eliminar un fármaco. Esos 3 procesos son los más importantes que ejecuta el riñón para poder eliminar un fármaco. No es más. Entonces vamos a mirar que esos 3 procesos, ¿dónde se realizan entonces? En la casa de ejemplo. Si lo de la fase 1 y fase 2 se hacía en el hepatocito, en el retículo endoplasmático, en el riñón donde se hace en la nefrona, ¿cierto? A nivel de la célula, que es la unidad estructural funcional del riñón. Entonces, esto está inmerso en la nefrona, estos 3 procesos. ¿Listo? ¿Ya los copiaron? No. ¿No? Ok. Yo no puedo dormir. No, la hora de escribir. No, eso ya no me Pero si no lo también dormiste y roncaste. ¿Listo? ¿Cambio? ¿Ya puedo cambiar? Sí. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ¿en qué consiste la filtración glomerular? Que ustedes también ya lo tienen muy claro, no vamos a detenernos mucho. Es cuando ya pasa la orina, ¿no? Por esa cápsula de Bowman, ¿cierto? En el glomérulo. Y todos los fármacos disueltos en el plasma, que pasan por ese colador, eso es como un colador, el segundo filtro, ¿cierto? Entonces, que se encuentran en forma ¿qué? Libre. Si no están en forma libre, se quedan. ¿Sí? Si no están en forma libre, no pasa. Y con un peso molecular importante, inferior a ¿cuánto? 70.000 ¿qué? Daltons. Que el Daltons es la medida de peso para molécula. Yo no puedo decir que pesen menos de 70.000 kilos, no. Que tengan, los fármacos estén en forma libre, pero que pesen menos de 70.000 ¿qué? Daltons. Si un fármaco pesa más de 70.000 Daltons, eso equivale a que eso es un problema para el riñón. Una sustancia que pese más de 70.000 Daltons le contrae problemas al riñón. Por eso un cálculo no pasa. ¿Sí me hago entender? Por eso hay proteínas que no pasan. Entonces, el hecho de que la gente consuma ese tipo de proteínas en los gimnasios, como dicen que hidrolizadas, que no hay qué, esas proteínas a veces tienen esos pesos superiores de 70.000 Daltons y eso el riñón la atrapa y eso le va a producir una insuficiencia renal. Y eso pasa. Un cálculo, dependiendo de las sales que tengan, si son sales de uratos, si son sales de calcio, si son sales, ¿sí me van a entender? Esas sales a veces tienen un peso molecular demasiado alto que superan los 70.000 Daltons y por eso se retienen y se van cristalizando hasta que forman las astruitas, que llaman así, y forman una piedra o un lito. Entonces, ¿sí me van a entender por qué se va formando eso? Porque son más pesadas de esto, o sea, pueden pesar 100.000, pueden pesar 120.000 Daltons. Entonces no van a pasar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso se encarga la filtración glomerular. Este paso puede ser condicionado ¿por qué? Con la edad, porque en un adulto mayor, ¿cómo funciona la tasa de filtración glomerular? Está baja o puede estar ¿qué? Alterada. Por eso hay que tener mucho cuidado con los adultos mayores en la suministración de los fármacos, porque la tasa de filtración se altera. El embarazo, ¿qué le pasa al riñón de una persona mujer en embarazo? También tiene cambios fisiológicos, ¿cierto? La tasa de filtración glomerular en embarazadas se puede ver alterada por la carga de proteínas y por la carga hormonal. ¿Sí me hago entender? Algunas ¿qué? Sustancias o algunas ¿qué? Patologías.
que afecten a quién, al riñón. ¿Alteran qué? La filtración glomerular. ¿Listo? ¿Hasta ahí me hago entender? Listo, muy bien. Entonces, ¿dónde se da esta filtración? Pues efectivamente no. Ahorita en el riñón. Pero entonces, ¿en qué consiste la filtración glomerular? ¿De qué depende? De la velocidad de filtración glomerular de un fármaco. Entonces, que va unas constantes. Esta, FG y CF. ¿Qué es FG? Flujo de filtración glomerular, que va entre 120 a 130 mililitros por minuto. ¿Y qué es FC? Que es CF, concentración del fármaco libre en plasma. Es esa relación, esa equivalencia. Esto es lo que hace la filtración glomerular. Estas dos constantes. Y que se mantengan sobre eso. ¿Sí me van a entender? Si este flujo está por encima de 130, es un problema para el riñón. Si está por debajo de 120, también. O sea, debe haber un equilibrio en eso. ¿Estamos de acuerdo? Si está por encima de esos valores o hacia lo más alto o hacia lo bajo, porque entonces el riñón está en falla. El riñón está en falla. Ahí es donde empieza la insuficiencia renal. Y la insuficiencia renal puede ser por patología. Un ejemplo, la diabetes. La diabetes, los órganos diana o los órganos blancos de la diabetes, ¿quién es? El riñón. Entonces yo empiezo a dañar el glomérulo, porque la glucosa no tiene el peso de 70.000, daña al riñón, agrede al riñón. ¿Sí me van a entender? Y como le digo, hay medicamentos que agreden al riñón. Por lo menos, el uso de la gentamicina en exceso es nefrotóxico. Todo lo que sean los aminoglucósidos, que lo vamos a ver después, la micacina, la gentamicina, eso afecta al riñón y lo pone en falla. Entonces hay pacientes que no llegan y están con una infección urinaria, que la amicacina son para infecciones urinarias. Tengo un adulto mayor de 75 años que tiene una infección urinaria agresiva. Entonces yo tengo, antes de yo colocarle una amicacina o colocarle una gentamicina, yo tengo que calcular la tasa de filtración glomerular de ese señor. ¿Cómo? Les tengo que pedir unos exámenes. Tengo que pedir exámenes de cuáles: creatinina, nitrógeno ureico, tengo que pedir función renal y calcularlo por el peso del paciente y hacer unas fórmulas que ustedes después las van a ver. ¿Estamos de acuerdo? No es colocarle ese antibiótico, porque si no, entonces ¿qué va a acabar de hacer? Le voy a dañar ese riñón. Lo curo del claro. No es como la gente, también es ototóxico. Entonces la gente, ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue? A ver, bien. No, sí, quedó sordo con riñón dañado. Entonces aquí está el principal protagonista, la cápsula de Bowman, el glomérulo. Entonces, ¿se acuerdan de la arteriola que? Eferente, aferente, ¿cierto? Y aquí está el colador. Y acá empieza ya, después de que se retira el glomérulo, ¿empieza qué? ¿Qué porción de la nefrona? Las asas. Se fue por allá. Por eso, de aquí sigue quién. Sí, ahora. ¿Pero cuál túbulo? Túbulo contorneado proximal, porque está próximo al glomérulo. Luego hace una curva acá, ¿cómo se llama? Asa de Helen. Y luego sigue ¿qué? Túbulo contorneado. Luego sigue otro ¿qué? El túbulo colector. Ojo con la anatomía y la fisiología de Ángeles Guimaraes. Ojo. ¿Sí o no? No, pero mentira, no asusten, pero hay que repasar. Entonces, aquí el ejemplo viene como el colador. ¿Sí ven aquí como un colador? ¿Ves? Hay un filtro. Entonces el glomérulo lo hace como mejor un colador. Usted cuela un jugo de lulo y ¿qué? Se va a empezar a quedar cosas que pesen más de ¿cuánto? 70.000 daltons, ¿sí o no? Lo que esté por debajo de 70.000 daltons pasa. O sea que esto está por debajo de 70.000 daltons. ¿Proteínas qué? Plasmáticas pasan. Glóbulos rojos pasan, ¿sí o no? Agua. Pues por supuesto, imaginen el agua, ¿cómo va? ¿Que el agua de qué? No. Solutos, ¿como cuáles? Sodio, potasio, cloro, magnesio, todos los electrolitos pasan. ¿Por qué? Porque no pesan más de ¿cuánto? Los glóbulos rojos no pasan. ¿Los glóbulos rojos? Las proteínas, por ejemplo, las lúminas micras. No, pero... Esas se quedan, esas se quedan. Espere. Pasan, pero ¿qué ocurre más adelante? Ah, bueno, y se reabsorben. Es
Es que no van a pasar todas. O sea, dicen, vienen siempre albúminas. ¿Todas se pasaron? No. Una que otra. Pasan. Algunas, pero ¿qué ocurre en la otra fase que sigue? ¿Cuál? Reabsorción tubular. ¿Y vuelven a dónde? Al torrente. ¿Vuelven al Pero yo torrente nunca qué? sabía que los eritrocitos Es que pasaban. pasan muchas cosas, pero entre esas, algunas proteínas plasmáticas, glóbulos rojos pasan. Si pasan muchos glóbulos rojos, o sea, mucha cantidad, pues ya hay un problema. Hay un problema, o sea, que el glomérulo está fallando porque está en insuficiencia. Entonces, ahí es donde aparece la famosa ¿qué? Hematuria. Hematuria. ¿Sí? Entonces uno sospecha hematuria. ¿Y cuál sería una de las causas de una hematuria? Un trauma. La anormalidad. ¿Cierto? Una infección, una bacteria que empezó a alterar el glomérulo. ¿Qué más? Un cáncer de riñón, ¿sí o no? Entonces está dañando la función renal. Entonces la hematuria aparece por eso, pero entonces ahí está la causa. Entonces se están escapando muchos glóbulos rojos. Es como cuando la glucosa tampoco es que pase en cantidad, pasa, pero poquita. Pero si usted ya llega y está pase y pase glucosa, este glomérulo se va a dañar. Entonces usted le hace la ¿qué? Glucosuria. ¿Listo? Le recoge una muestra de orina y esa glucosa está en las nubes. Entonces, como dice, ¿cómo hacemos para un diagnóstico aparte de diabetes? Entonces usted lo pone orinar en un palo y llena de hormigas. ¿Sí o no? Por acá orinar ese palo y ese hormiguero a los 5 minutos. Hasta aquí estamos claros con la filtración glomerular. Listo. Entonces, ahora, ¿qué es la secreción tubular? O sea, la filtración glomerular solamente se da en el glomérulo. Entonces, la secreción tubular, ¿dónde se va a dar? En los túbulos contorneados en el asa, ¿cierto? Entonces, aquí puede llevarse a cabo de forma que pasiva o mediante el transporte activo, dependiendo la necesidad. ¿Estamos de acuerdo? En general, los fármacos utilizan los mismos sistemas de secreción tubular que usan las sustancias endógenas, por lo que los procesos en ocasiones es poco selectivo. Acuérdense que el fármaco o la sustancia que está circulando por esos túbulos contorneados y la asa de helio y todo eso, cuando está haciendo la secreción tubular, puede utilizar o transporte activo o transporte pasivo. Normalmente para poder luego hacer la otra última fase, que es la que reabsorción tubular. ¿Listo? Entonces la reabsorción tubular no dejaría solo los túbulos No, hay una parte del pero para el proximal o el distal. en el distal Ya hacía más el distal y más el y más el colector. O sea, ya finalizando el distal para terminar con el colector. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo la reabsorción también. Entonces aquí tenemos la secreción tubular, mire, se hace por medio de aniones. Acuérdense, difusión pasiva o activa. Entonces aquí, ácido fólico, ampicilina. El ácido fólico sabemos que es cierto. ¿Qué es yes? Para las embarazadas. ¿Solo con las embarazadas? No. ¿Usted puede tomar ácido fólico? Ah, bueno, todos podemos tomar ácido fólico. Sí, pero más Bueno, pero ¿para qué sirve todo el ácido fólico en las embarazadas? para que un bebé salga inteligente. Hierro. Absorción al tercero. Para que No, ¿para evitar qué? de los abortos espontáneos. Sí, porque eso ayuda a que se prenda bien el cigoto para que se penetre, ¿no? ¿Cuál cosito? ¿Cuál cosito? El cigoto, el endometrio. O sea, no. Estoy diciendo que para qué yo le mando a la embarazada ácido fólico. ¿Cuál es la finalidad? Nutrición, supresión de nutrientes. Hermoso. Desarrollo. Pues mire, muchachos, el ácido fólico básicamente lo que ayuda es a desarrollar bien el sistema nervioso central. O sea, que se forme bien el cerebro y toda la médula. El O sea, cierre del tubo. desarrollo Para que salga neuronal. Entonces, el ácido fólico es para eso, no para otra cosa, no para evitar el aborto. El Cierre ácido del fólico tubo lo que neural. ayuda es al desarrollo, ¿sí? de la parte del sistema nervioso. Es para el cierre, ¿no, profe? Y evitar la aparición de una espina bífida o un meningocele. Mielo melingocele. Pero, ¿Sí? ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, aquí vamos a mencionar ciertos fármacos que se comportan como los aniones y los cationes acá abajo. Entonces, son fármacos que sufren secreción tubular. O sea, ya están obligados a realizar secreción tubular. ¿Listo? Hay más, pero pues estoy colocando unos ejemplos. Bueno. Y la última es la reabsorción tubular.
los fármacos que ya hayan sido filtrados o secretados en los túbulos renales ya pueden ser reabsorbidos volviendo ¿a dónde? A la circulación. Proteínas, sales, digamos electrolitos, todas las sustancias. ¿Listo? Por lo paso recto. Exacto. Generalmente este proceso de reabsorción tiene un lugar mediante difusión pasiva también, aunque en algunos casos también puede utilizar ¿qué? Transporte activo. ¿Listo? La reabsorción pasiva de sustancias ácidas y básicas depende de qué? Del pH. Depende de cómo esté el pH en ese momento. ¿Sí me van a entender? Acuérdense que hay fármacos base, los fármacos ácidos. Va a depender también del pH que tenga la orina en ese momento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí esto puede lograrse si hay una buena eliminación o es más rápida en ácidos débiles o bases débiles. Vamos a mirar. Ahí vamos a colocar un cuadro, un ejemplo para que ustedes me entiendan cómo es ese tema del pK o pH, ¿sí? O débil, ácido débil o ácido débil. Entonces aquí, las constantes. La reabsorción tubular se hace por medio de fusión pasiva principalmente, más que en activa. El transporte activo va a utilizar para ácidos este y para bases este. Eso es digamos, una fórmula. Entonces, cuando les pregunten el examen, entonces colocan esta. ¿Ah, no? Ah, pero sí que deciden colocar activa. Para ácidos es esta conversión y para bases es esta. Obviamente, como les digo, que estos son constantes, pero para calcular la parte del pH. ¿Qué significa todo eso? ¿Qué significa todo eso? Es una excelente pregunta. Base Y ácido. ácido. ¿Sí o no? Pero estos son los ¿Presión de porcentajes potasio? ¿Ah? No lo sé. No, esos son los constantes. Pero todas estas cosas, bueno, estoy colocando las fórmulas, más no las vamos a preguntar. No, las estamos colocando, sino que sepan que si hay transporte activo, utiliza estas dos constantes. Si es antipasivo o no, si es la principal. Normalmente está activo, casi no se hace. ¿Qué pasó? ¿Tienes sueño? No, Y el profe, estamos cansados Aquí está. mentalmente. Entonces, aquí voy a explicarlo un poquito mejor. Vean. La difusión pasiva de la forma no ionizada, entonces se hace así, ácidos y bases. Entonces, aquí está esta fórmula. Entonces, miren, pK menor o igual a 2 es totalmente ionizado, o sea, no hay reabsorción. Cuando el pH está menor o igual a 2 en la orina, no hay ¿qué? No hay reabsorción, o sea que el fármaco no se reabsorbe, sino que se va. El pK, si está mayor a 8, quiere decir que está como alcalino, ¿cierto? No ionizado, hay reabsorción total. ¿Por qué? Porque es que no está nada, o sea, el ambiente de esa zona de la nefrona es más alcalino. Y cuando está el pK menor a 8.5, entre 3 y menor a 8.5, la reabsorción es dependiente del pH. O sea, eso como que varía en ese contexto. En la parte ácida. En la parte base, el pK tiene que estar mayor a 12, entonces totalmente ionizados, no se reabsorbe. Si está en 12. Si el pK está menor de 6, está no ionizado y se reabsorbe totalmente. Y si está entre 6 a 12, es independiente del pH también. Entonces esto varía, pero esta fórmula da esto. Que cómo la hago, no tengo que aportar lo químico. Lo único que a mí me interesa son los valores. Pero yo cómo hago para darme cuenta cómo está el pH, pues tomo una muestra de orina. Y ahí le muestra pH, densidad, le muestra todo un poco de cosas, busque uno los análisis, ¿sí o no? Entonces, yo con esto me puedo dar cuenta si un paciente ha tenido buena reabsorción. Si el pH dice, uy, la orina de pH le salió un 9, y dependiendo del fármaco que le esté dando, pues yo ya más o menos me doy cuenta si está reabsorbiendo o no. ¿Sí me hago entender? Los pHs de la orina es dependiendo cómo estén, es que se reabsorben o no, siguen derecho. Entonces aquí está, mire, ácidos, bases. Entonces aquí está el pH de 0 a 14 o viceversa, para que me entiendan. Entonces ácidos fuertes, pues mire, menor de 2, un pH menor de 2. Ácidos débiles, entre 3 a 8. Y ácidos muy débiles, entre 9
Y aquí pasa lo mismo. Entonces, si el pH está en este nivel fuerte, ¿qué va a pasar? O sea, si el pH está aquí en este intermedio, se absorbe parcialmente. Si el pH está acá muy débil, reabsorción ¿qué? Total. ¿Listo? Y allá pasa lo mismo con lo alcalino. Si aquí la base está muy débil, hay reabsorción total, o sea, aquí, entre 0 a 6. Y aquí va a pasar lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo ya? ¿Eso lo entienden ahí? Sí. Dependiendo de cómo esté el pH en la orina, se reabsorbe o no. Entonces, ya ustedes pues revisan ese cuadrito cuando ya les pasen las diapositivas. Entonces yo les coloco un ejemplo. En un caso clínico del próximo parcial y que el paciente está tomando ¿se acuerdan que había un caso del pH ahí que tenía más afinidad por el pH que pareciera más? ¿De acuerdo? Entonces ahí va a haber otro caso clínico, pero con un medicamento que diga que tiene un pH de tanto, Sí, reabsorción. y ahí usted ya asimila esto. ¿Va a tomar foto? Ya la banda, ¿no? Entonces aquí está la parte de secreción y reabsorción, el túbulo renal. Entonces, aquí está el glomérulo, lo que pasa, y aquí sigue este trayecto hasta que llega a la excreción, ¿cierto? Y aquí está el vaso sanguíneo, pegadito al túbulo, claro, para hacer todo el proceso de reabsorción, que vuelva a dónde? A la circulación sanguínea. ¿Listo? Entonces esta es la explicación gráfica otra vez del glomérulo. Y aquí está la famosa ¿qué? Todo lo que estamos hablando ahorita está en todo este recorrido. ¿Listo? O sea que el túbulo contorneado proximal, el asa de L, el túbulo contorneado distal, y aquí ¿qué? Entonces hay también factores que modifican ¿qué? La excreción, así como hay factores que modifican la absorción, la distribución, el metabolismo. Entonces, a nivel, hay factores que modifican la excreción ¿qué? Renal. Concentración plasmática de fármacos, ¿cierto que la puede afectar? Cuando está en demasiada concentración farmacológica. Unión a proteína plasmática, ¿la puede afectar? Claro, acuérdense la ligarse a proteínas. Flujo sanguíneo renal, ¿se puede alterar la excreción renal? Claro, si el riñón está hipoperfundido, no le está llegando sangre. Un ejemplo. Interacción entre fármacos. Entonces podemos mezclar fármacos para tomarlos. Estas 4 tabletas y me las tomo juntas. Puede haber interacción y eso puede afectar a quién? Al riñón. El pH urinario, lo acabamos de ver, ¿afecta la excreción renal? Por supuesto. El flujo de la orina afecta también la excreción, por supuesto. Si hay un mal flujo renal por un patrón obstructivo, que tenga un cálculo por ahí atrapado, no sale la orina. Entonces, ¿será que se altera la excreción? Pues claro. Factores fisiológicos, la edad, otra vez vuelve la edad afecta en los ancianos, en las mujeres y en los hombres, las dietas, en los estados patológicos, insuficiencia renal, falla cardíaca y obesidad. Pueden afectar la excreción renal. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo ahí? Perfecto. Son factores. Es que, como dice mi hermana también es profesora acá, pero ella es de odontología. Entonces, los estudiantes se le rebeldizan a veces. Que porque me están enseñando un poco de cosas que, ay, pero que me queda usted aquí vino a ni aprender a colocar pestañas ni uñas. Si no, vaya para allá. Allá no le hacen parciales. Así de sencillo. Digo, sí, ¿cómo así que usted está viendo aquí? No, que usted no vino aquí a aprender a colocar pestañas ni uñas. Allá no le van a dar parciales en el Instituto Meyer, Instituto Técnico. ¿Sí? Aquí ustedes o van a ser médicos o allá van a ser odontólogos. Pero es como yo les decía esta mañana también que yo les enseño a las enfermeras jefes. Que un Naines. Que el ibuprofeno. Usted va y le pregunta al vigilante que está allá en la entrada y usted le dice, señor, ¿usted sabe para qué sirve el ibuprofeno? Y le aseguro que él sabe para qué. Él dice para el dolor. ¿Y para qué más? Para la inflamación. Y él sabe. Pero ustedes no van a salir con esa pachotada. Ustedes no pueden salir con una pachotada de esas que es solamente dolor y inflamación. No, ustedes van a empezar a hablar de otra cosa a nivel celular. ¿Cierto? Es como que los opiáceos. Usted le pregunta al señor, vea, ¿usted sabe para qué sirve la morfina?
no, pues para trabajarse no. Usted sabe, no, que para el dolor, pero usted no me va a decir que eso para el dolor. Ustedes, cuando empecemos a ver eso, es que ustedes se dan cuenta que celularmente que actúa esa vaina. ¿Qué es lo que hace la célula? Por lo que estamos explicando todas estas cosas. ¿Listo? Bueno, haciendo un paréntesis. Ahora, la vida media del fármaco, ¿pero en dónde? En el riñón. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos vida media en dónde? En la distribución. ¿Y qué era la vida media de la distribución? Lo que el fármaco permanece en la circulación plasmática. ¿Cierto? Había vida media de cuánto, dijimos. De segundos, minutos, horas, días, semanas, años. ¿Estamos de acuerdo? En la circulación plasmática. Ojo, pero el riñón también realiza la excreción del fármaco en su totalidad del cuerpo con la vida media. Entonces dice aquí, tiempo en el que el organismo elimina la mitad del fármaco. ¿Qué significa eso? Que el riñón va a tomarse un tiempo determinado para eliminar por completo un fármaco. Entonces lo hace por vidas medias, porque elimina la mitad por cada tiempo que pasa. Entonces, para que me entiendan, un riñón realiza 7 vidas medias para eliminar un fármaco por completo. ¿Y a cuánto equivale una vida media de un fármaco en un riñón? A 1 hora. Entonces, ¿cuántas horas necesitamos para eliminar un fármaco en el riñón? 7 horas. ¿Listo? Eso es lo que está estudiado y eso es lo que está evidenciado. 7 horas o equivalente a 7 vidas medias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esta diapositiva, la vida media plasmática de eliminación de un fármaco en el riñón, aquí en este párrafo dice, se ha consensuado que tras 7 vidas medias, el fármaco sea eliminado por completo del organismo. ¿Sí van a entender? Entonces dice, en la primera vida media se elimina la mitad. En la segunda vida media se elimina la otra mitad. En la tercera vida media la otra mitad y así sucesivamente hasta que se elimine completamente. La mitad. O sea, por cada hora la mitad. Por cada hora la mitad. ¿Hasta que complete cuántas vidas? 7. Equivalente en tiempo a 7 horas. Ya, listo. En la examen a veces colocan es que 8. Entonces la vida, ¿cuántas vidas tiene un gato? Hay gente que me ha colocado 10. Uno no sabe, un gato de 10 vidas. Entonces, el ejercicio plastilínico. Primera vida media o primera hora. Tenemos 64 partículas de un sustrato farmacológico. En esa primera hora, ¿cuántas se van a eliminar? 32. La mitad, no más. Entonces, en la segunda vida media, ¿cuántas eliminan? 16, claro, así estamos haciendo el juego. De las 32 que me quedaban, en la segunda vida media eliminan la mitad. En la tercera vida media, 8, claro, de 16 que me quedaban, voy a eliminar la tercera vida media, 8. En la cuarta, 4. solo 4. De las 8 que me quedaban, en la cuarta vida media se eliminan 4. En la quinta vida media, 2. Ahí están, de 4 partículas que me quedaban, en la quinta vida media se eliminan 2. Y en la sexta vida media, 1. De 2 que me quedaban, 1. Y en la séptima vida media, 0. O sea que ya se acabó el fármaco. Por fin se eliminó por completo de quién? Del organismo. O del riñón. Por eso, pero se eliminó de dónde? Del organismo. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo con la eliminación de la vida media en el riñón? Muy bien. Entonces esa era la vía de la excreción renal. Ahora seguimos con otras las vías que vamos a hablar de algunas, no vamos a hablar de todas porque es muy extenso. Que ustedes conozcan, que sepan que por sudor, que por saliva, que por lágrimas, todo eso también se elimina. Pero vamos a hablar de la segunda vía de eliminación importante en el cuerpo, que es la hepatobiliar, que se hace por la vía entérica por medio de la materia fecal. Entonces, esta es la segunda vía de importancia en excreción después de la renal. Entonces, se hace a través de la bilis, pero ya expliqué por qué. La bilis va hasta el intestino grueso y ahí se mezcla todo el fármaco, todo eso para que vaya y salga por el colon. ¿Listo? Aquí también pueden ser eliminados todos los fármacos a través de ¿quién? De las heces. Entonces, eso es básicamente la excreción hepatobiliar.
ya la mencionamos, ¿cierto? Sí. La excreción, ¿qué? Pulmonar como tercera vía de excreción importante, ya que aquí pues el ejemplo más clásico, ¿cuáles son? Los anestésicos generales inhalatorios, ¿listo? Y otros compuestos que se administran por vía inhalatoria. Pues han visto que la persona, el tío que va y toma trago hoy viernes y llega a mañana sábado a las 3 de la mañana todo fundido, borracho, y se acuesta y cierra la puerta, o su mamá y su papá le dice: vea, mijo, va a despertar tu tío a la 1 que va a almuerzo, usted abre la puerta de eso, la mezcla de olores etílicos, chucha, pecuecas, lo que ustedes imaginan, eso, uy, ¿eso qué fue? Se prende un foco y eso explota ya. ¿Les llamó a su tío? Sí, por el WhatsApp. ¿Sí o no? Y las otras vías, ¿la qué? Leche materna, y otras vías que ya las mencionamos. La expresión por leche materna pues solamente se habla en mujeres lactantes. ¿Mujeres qué? Que están en estado ¿qué? Posparto. ¿Listo? Pero ocurre algo. Acuérdense que la leche materna es un vehículo de transporte porque es un fluido que secreta la mujer en el momento de la lactancia. Entonces, ahí más que en la mujer, hay que tener cuidado con quién. Con el bebé. Con el lactante, porque es el que va a recibir el impacto farmacológico al yo suministrar o al yo coger un tetero y darle leche materna a un bebé, de haberla extraído una mamá, o que la mamá lo pegue directamente al seno, ¿sí? O a la mama. ¿Sí me hago entender? Entonces, es más que todo esto. Entonces, hay muchos fármacos que pasan por leche materna, muchos, pero son muy contados, o sea, con nombres específicos. Fármacos que se secretan por leche materna, lo más común, ¿qué? Ácido nalidíxico, ¿saben qué es eso? Es un antibiótico que se utilizaba para una enfermedad que se llama la disentería, para esas gastroenteritis bacterianas agresivas que generan sangre. ¿Listo? Ampicilina, todos lo conocen, ¿cierto? Un antibiótico. Cafeína, obviamente la conocen, que también vienen tabletas y la utilizan para las migrañas, ¿cierto? Carbamazepina, ¿qué es eso? Un anticonvulsivante. Cloranfenicol, que ya casi no utiliza, que es otro antibiótico. Fenobarbital, que es un barbitúrico sedante. Metadona, que es que un opiáceo derivado del opio, primo hermano de la morfina. Metrotexato, que es para enfermedades ¿cuáles? Oncológicas, lupus eritematoso para enfermedades autoinmunes. Morfina, que todos la conocen. Teofilina, que ya dijimos que era para el proceso de las infecciones, las enfermedades pulmonares crónicas obstructivas del pulmón. Y la tolbutamida, que es una hipoglicemia. Y hay más medicamentos, obviamente, pero estos son los más relevantes. ¿Listo? Entonces, por leche materna se excretan también muchos fármacos, pero el impacto lo recibe es el lactante. Ah, pero se acabó muy rápido. Ay, sí, profe, ya nos iba a robar nuestro descanso. Descanso, pues que faltan 25 para las 5. Ya. Nuestra pausa activa, Bueno, a profe. ver, ¿entendieron? Sí. Sí, por fin terminamos formando.